Hola a todos, hoy hablaremos sobre el APRA, los militares y su enfrentamiento directo. Mi nombre es Miguel Ángel Silvera García y comenzaré explicándoles sobre qué es el APRA. El APRA es un partido político fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre, con un enfoque nacionalista, con un enfoque también antiimperialista y obviamente con justicia social. A lo largo de su historia, el APRA ha sido un actor muy importante en la política peruana. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado por la influencia en movimientos sociales y también por la participación en las elecciones. Sin embargo, ha enfrentado diferentes persecuciones por diferentes regímenes. Hola, soy Ricardo Cifuentes. Hablemos acerca del primer gobierno del APRA de la mano de Alan García durante 1985 a 1990. Se caracterizó por una insólita hiperinflación, un recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción en donde se involucran a varios apristas. Su segundo gobierno llega en 2006 hasta 2011, donde se recuerda el marcado interés en favorecer la inversión extranjera, por la aceleración de querer integrar el Perú con los grandes mercados mundiales y de alentar al empresario a inyectar sus capitales dentro del Perú. Junto con Miguel, hemos sido partícipes de una entrevista muy importante, donde nos explican los inicios del APRA, sus militantes más recordados y destacados, así como su historia. Todos los peruanos hemos escuchado acerca de este partido político. Si bien es cierto, el APRA tiene como bases iniciales el marxismo, pero con el paso del tiempo su ideología política había parecido cambiar. Por ello nosotros nos preguntamos, ¿cómo ha evolucionado la ideología y la estrategia política del APRA a lo largo de los años? Bueno, en el primer gobierno la propuesta social imprescindible era enfrentarse a los grupos de poder nativos y al imperialismo. La propuesta del pago de la deuda hasta el 10% de las exportaciones era coherente para un pacto societario con los acreedores. No fue atendida ni entendida, eso está claro. Además no tuvo la solidaridad internacional que aplaudió el discurso, pero no acompañaba en la práctica. El gobierno del general Odría se extendió de 1948 a 1956. Es recordado tanto por sus políticas autoritarias como por sus esfuerzos en promover el desarrollo económico del país. Durante su mandato, Odría puso en marcha una serie de reformas destinadas a modernizar la economía peruana, enfocándose especialmente en la industrialización y la mejora de la infraestructura nacional. Estas medidas buscaban estabilizar y fortalecer la economía, atrayendo inversiones y aumentando la producción industrial. El régimen de Odría también se caracterizó por un control político estricto, donde la represión y la censura fueron herramientas comunes para silenciar la oposición y mantener el orden. La libertad de expresión fue severamente limitada y muchos opositores políticos fueron perseguidos durante su gobierno. A pesar de las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo que marcó su administración, el legado de Odría es un complejo contradictorio. Por un lado, es reconocido por haber impulsado un notable crecimiento económico y por las mejoras en la infraestructura que contribuyeron al desarrollo del Perú. Por otro lado, las prácticas represivas de su gobierno dejaron una huella negativa en la historia política del país. Hola, mi nombre es Alexandra Cierto y voy a hablar sobre el enfrentamiento que hubo entre el APRA y los militares. En 1931, tras la derrota de Haya de la Torre ante Sánchez Cerró, los militares no reconocieron su gobierno, aludiendo fraude electoral, que más adelante se comprobaría con la aparición de cédulas a favor del APRA que no fueron contabilizadas en el norte del país y en Lima. A causa de esto, se produjeron protestas específicamente en la ciudad de Trujillo, trayendo enfrentamientos entre el pueblo aprista y las Fuerzas Armadas. Como consecuencia, estuvieron los miles de detenidos y muertos. La destabilización política a causa de los golpes de Estado, la violencia y represión, resultado de la violación de los derechos humanos. En 1936 se convocaron las elecciones generales, donde el APRA todavía tiene prohibido postularse, para que años más tarde consiguiera su primer gobierno, como ya se mencionó, a la mano de Alan García.
Este trajo momentos destacados como la lucha contra la insurgencia senderista, investigaciones por corrupción y denuncias por malversación de fondos. Siendo del 32 al 34 un periodo de insurgencia revolucionaria, y, bueno, con asonadas revoluciones, ¿no? Desde La Libertad hasta Ayacucho, miles murieron, otros tantos fueron apresados. Recordemos justamente que en el 32, la revolución de Trujillo, la revolución de 1900, la revolución del Trujillo 32, es donde mueren más de 6.000 apristas. Me llamo Brian Rodrigo Mitoside y a continuación les comento que las causas ya explicadas trajeron consigo el problema del fanatismo político en los militantes apristas. Como consecuencia de ello existió una gran época de represión política y social y conflicto en el Perú del siglo XX. Ejemplos del fanatismo aprista hay como por ejemplo el atentado con bombas Molotov en la Plaza Mayor de Lima, el intento de toma de poder en el Palacio de Justicia, el intento de asesinato en contra del presidente Manuel Odría y la revolución de Trujillo en contra del expresidente Sánchez Cerro. Todos estos intentos de asesinato o atentados o intentos de toma de poder fueron para crear un gobierno aprista en los que sus militantes se justificaban en base a su visión radical de la sociedad, su identificación por parte del pueblo al partido y una necesidad de cambios en el país. Todos estos acontecimientos serán referenciados en el trabajo. Se destaca el surgimiento del APRA en 1924, con su enfoque en el nacionalismo y la justicia social, así como sus periodos de represión y persecución política. Por otro lado, se analiza la era de los gobiernos militares como el de Manuel Odría, que a pesar de sus esfuerzos por modernizar la economía, estuvo marcado por la represión política y las violaciones a los derechos humanos. Además se mencionan episodios de violencia y conflictos, como la Revolución de Trujillo, ilustrando la complejidad de la situación política del país. A pesar de estos desafíos, se observan intentos de transición hacia la democracia, como los liderados por Morales Bermúdez. En conclusión, el diálogo proporciona una visión completa y comprensible de la tumultuosa historia política peruana, donde se entrelazan la lucha por el poder, la violencia y los esfuerzos por la democracia.